Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana estamos muy bendecidos de estar aquí en la casa del Señor y vamos a poner este tiempo en sus manos para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dirija, nos guíe, nos capacite, pero algo muy importante, nos corrija de toda cosa mala, de todo pecado, de cualquier argumento que quizá está estorbando nuestra vida espiritual. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la fortaleza de conocerte, de la fortaleza de que tenemos cuando abrimos tu palabra, Señor. Tu palabra es lo más precioso, lo más anhelado por nuestros corazones y por nuestros oídos, Señor. Nuestra alma se regocija en escuchar la voz del buen pastor. Ayúdanos, Señor, ahora que estamos estudiando la epístola a Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 1, gracias te damos por todas las cosas que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un pensamiento de un pastor o de un obispo puritano que vivió aproximadamente en el siglo XVII, que me llamó mucho la atención cuando lo escuché. Y él decía: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Escuche bien. La mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Mis amados hermanos, hemos mencionado en el mensaje anterior, que hemos estudiado la semana pasada, que no hay ninguna prueba en esta vida, no hay ninguna cosa que venga a nosotros y que no pase por el filtro del Señor, por el filtro de su amor, por el filtro de su buena voluntad hacia cada uno de nosotros. De esa forma, nosotros podemos estar seguros, podemos estar confiados que ninguna cosa que venga a nuestra vida, el Señor la permitirá para nuestro mal, sino que Él cumplirá su propósito de perfeccionarnos, así como nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está trabajando en nosotros constantemente, hermanos. Esa es nuestra confianza. De la misma forma, tampoco habrá ninguna tentación que venga a nosotros sin que haya sido vigilada, supervisada y que sea examinada por nuestro Señor para que nosotros sigamos fortaleciéndonos y sigamos confiando en Él. No sé si ustedes alguna vez han visto a un perro que está un poco distraído jugando con un juguete o con algún hueso. Y en eso nosotros, si queremos acercarnos a él y lo queremos molestar o le queremos coger ese juguete o ese hueso, su actitud será aferrarse más a esa cosa. De la misma manera, hermanos, lo mismo pasa con un creyente verdadero, con un creyente genuino. Quizá podemos estar distraídos en las cosas del Señor, en la vida cristiana. Quizá podemos estar tomando las cosas de Dios de una manera súper light, pero en el momento en que nuestra fe es confrontada, en el momento en que somos confrontados si realmente hemos sido salvados, nosotros vamos a demostrar claramente que nos aferramos nosotros a la salvación. Mis hermanos, si genuinamente hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón, si nosotros hemos demostrado que somos salvos, no habrá ninguna prueba o tentación
que pueda alejarnos del amor de Dios en nosotros. Es por esta razón que el tema del mensaje del día de hoy lo hemos titulado Renacidos por la palabra de verdad. Renacidos por la palabra de verdad. Y el día de hoy estaremos estudiando el capítulo 1, la sección que va desde el versículo 12 hasta el versículo 18 de la epístola de Santiago. La primera cosa que quiero compartirles en esta mañana es el rol que tienen las pruebas y las tentaciones en la vida de todo cristiano genuino. ¿Cuál es el rol que tienen las pruebas y las tentaciones en nuestras vidas? Nosotros ya hemos dicho que todo esto es para fortalecernos, de manera que debemos hacer una diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Por un lado, las pruebas son circunstancias externas que prueban la fe del creyente y también producen un crecimiento espiritual. La prueba no es una tentación, pero si nosotros no pasamos la prueba, puede ser, hermanos, que esto se convierta luego en una tentación. Porque muchas veces nos queremos afanar y queremos estar apurados en resolver nuestros problemas o salir rápido de las pruebas y caemos en diversas tentaciones. Por otro lado, las tentaciones son todo tipo de atracción que nos mueve a responder negativamente ante la prueba de nuestra fe. Es toda cosa, hermanos, que quiere ponernos en una postura de rebeldía contra Dios y que nos quiere mover negativamente ante la prueba de nuestra fe. Muchas veces estas cosas nos pueden hacer sentir independientes de Dios. Nos hacen sentir que la solución no está en la espera. Nos hacen sentir que la solución no está en tener paciencia de lo que Dios está forjando en nosotros. Pero claro, tenemos una naturaleza que nos quiere guiar, que nos quiere llevar a apurarnos y a resolver las cosas a nuestra manera, para no pasar por los procesos que Dios tiene en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que toda persona es tentada. Vamos un ratito a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 13. Leamos desde el 12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Miren, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, dice, la salida para que podáis soportar. Mis amados hermanos, las tentaciones son humanas y las tentaciones vienen a todo tipo de personas. Pero hay una promesa que Dios nos da con respecto a la tentación, según lo que dice el apóstol Pablo aquí. Que Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No habrá ninguna tentación más fuerte de lo que nosotros tengamos la capacidad de resistir. El creyente siempre será cuidado por la mano del Señor. Y juntamente con la tentación, dice, vendrá y el Señor traerá la salida para que podamos soportar. El mundo del día de hoy, hermanos, y siempre, no puede soportar las tentaciones porque no tienen el respaldo
de la palabra de Dios. No tienen el respaldo del Espíritu Santo en sus vidas. Dios está lejos de sus mentes. Dios está lejos de sus decisiones. Pero, hermanos, nosotros tenemos esta promesa. Sin embargo, a pesar de que las tentaciones son comunes a toda persona, nosotros, hermanos, nos damos cuenta y sabemos, tenemos la certeza que, según lo que dice el versículo 12 de Santiago, que hemos leído, volvamos a Santiago, dice que el resultado de soportar las tentaciones es bienaventuranza, es gozo, es un gozo grande. El varón que soporta la tentación, dice el versículo 12, es bienaventurado. Hermanos, es de gran alegría, de gran felicidad pasar las tentaciones que vienen a nuestras vidas de la mano del Señor. Las pruebas también pueden ser, hermanos, una oportunidad para demostrar quiénes verdaderamente somos. Y las tentaciones tienen mucho que ver aquí. Es decir, la manera en cómo enfrentamos las tentaciones. La manera en cómo enfrentamos las pruebas. Miren que Santiago, en todo este pasaje que hemos leído, utiliza indistintamente estas dos palabras. En el griego hay un solo término. En la traducción que tenemos nosotros, en la Reina Valera, se utiliza esta palabra indistintamente. Pruebas o tentaciones, de manera que la forma en cómo nosotros afrontamos las pruebas y las tentaciones en esta vida garantizan si nuestra fe es legítima o si hay ausencia de aquella fe salvadora. Recuerden lo que nos dice la palabra del Señor, que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe va a perseverar en todas estas circunstancias que vengan a su vida. Todo cristiano, hermanos, demostrará que es un verdadero hijo de Dios porque aprende a soportar la tentación de pecar. Estamos en un proceso constante de aprendizaje. Quizá podemos caer en tentaciones en algún momento de nuestra vida. Y quizá las tentaciones a veces tienen más fuerza que nosotros, debido quizá también a nuestra falta de madurez espiritual, debido a que nuestra dependencia con el Señor no es la que necesitamos, no es suficiente, no es lo que no es no es la cuota adecuada para que podamos soportar. Pero si nuestro deseo de estar con el Señor aumenta cada vez, también nuestra capacidad para soportar será mayor. Quizá, hermanos, muchas veces caemos en tentaciones de todo tipo y esa es una realidad por la que pasamos todos en esta vida. Tenemos quizá tentaciones a enojarnos o resentirnos. Y lo peor de todo es que a veces lo hacemos con Dios. Tenemos quizá tentación a mentir, decir por ahí como alguien dice una mentirita blanca, una mentirita pequeña, ¿no? Para salir de algún problema. Tenemos la tentación de hacer un uso egoísta de nuestro dinero, de manejar nuestras finanzas como nosotros pensamos, queremos. Pero en la medida que vayamos exponiéndonos a la verdad de Dios, en la medida que vayamos madurando en el conocimiento de su palabra, en la medida que pasemos más tiempo con el Señor, iremos adquiriendo esta capacidad de soportar cualquier tentación. Como dice
el apóstol Pablo, que no ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana, que no podamos resistir en dependencia del Señor. Y la segunda cosa, hermanos, que quiero compartir en esta mañana es, ¿quién tiene la culpa en la tentación por el pecado? Miren lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Miren, no diga que es tentado de parte de Dios. Es decir, no le eche la culpa a Dios por la tentación que viene a su vida o por las pruebas que están viniendo a su vida. Porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, Dios no propicia las tentaciones. Dios no arma las tentaciones para que vengan a nuestra vida. Las tentaciones hemos visto que es algo que viene que llega a la puerta de toda persona. Más adelante dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero tenemos una tentación principal con la que todos los seres humanos luchamos. Mis hermanos, y esta es la tentación de echarle la culpa a Dios en medio de las pruebas, las aflicciones, el dolor y las tentaciones. Vamos a Génesis un ratito, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Mire lo que dice, Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 11. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense ustedes a quién Adán está echando la culpa. La mujer que me diste por compañera. O sea, ahora Dios es el culpable. Señor, yo estaba tranquilo antes de que venga esa mujer. Yo era obediente antes de que venga esa mujer. Yo viví en santidad antes de que venga esa mujer. Y la mujer que tú me diste me indujo a hacer y a cometer este pecado contra ti. Fíjense ustedes, la osadía del hombre y la facilidad para argumentar en contra de Dios. Esa es una tentación que tenemos, hermanos. Y no solamente Adán, mire lo que dice la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miren, caramba. ¿A quién le está echando la culpa ahora a la mujer? ¿A la serpiente o a Dios? ¿Quién hizo a la serpiente? Es básicamente como si la mujer le estuviera diciendo, la serpiente, creación tuya, la serpiente que tú creaste, la serpiente que tú permitiste que andara por aquí. ¿Qué le dice? Me engañó y comí. O sea, ahora tanto Adán y Eva están echando la culpa a Dios. Claro, de una manera un poquito sutil, pero terminan echándole la culpa a Dios. Hermanos, es fácil que nosotros, hermanos, nos hagamos las víctimas ante estas situaciones. Dice un poeta inglés llamado Robert Burns, con respecto a su entendimiento de lo que es la tentación, él dice, tú sabes que me has formado con pasiones salvajes. Miren, le está hablando a Dios.
Él se dirige a Dios en su poesía. Tú sabes que me has formado con pasiones salvajes y fuertes, y escuchar a su voz engañosa con frecuencia me han llevado a hacer lo equivocado. Miren ustedes, otro hombre echándole la culpa a Dios. Otro hombre que impulsa este pensamiento de que Dios es el culpable. Por otro lado, los judíos creían que todo lo bueno venía de Dios, pero también todo lo malo. Y hay hay una idea que ellos le llaman Yetzer Hará. Y ellos decían que si Dios creó al hombre, también lo creó con pasiones y deseos carnales. Es decir, el responsable de las malas decisiones, de las rebeldías, también provienen de la mano de Dios. Un dicho rabínico dice así: Dios dijo, yo lamento el haber creado la tendencia mala en el hombre, porque si no lo hubiera hecho así, él no se hubiese rebelado contra mí. O sea, aquí, según este dicho rabínico, Dios se está arrepintiendo y se arrepiente porque ha fallado en su creación del hombre. Dice, yo soy el creador de la tendencia mala. Yo fui el creador de la ley como un medio de curación. Si ustedes se ocupan con la ley, ustedes no van a caer en el poder de la ley. Miren ustedes, ¿no? Un pensamiento rabínico que pone toda la responsabilidad de la maldad del hombre en Dios. Por otro lado, dice el doctor John MacArthur, los rabinos pensaban que Dios puso la tendencia buena en la mano derecha del hombre y la tendencia mala en su mano izquierda. Entonces, hermanos, según lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos lleva a pecar? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer lo malo? Miren lo que dice aquí Santiago. Santiago dice, no le eches la culpa a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. También aquí Santiago no nos está diciendo que es Satanás el culpable, porque a veces, hermanos, hacemos a Satanás omnipresente, omnisciente, como si él estuviera detrás de nosotros. Sabemos que Satanás es el tentador, sí. Sabemos que los demonios están también acechando y cumpliendo órdenes para hacer lo malo, sí. Pero Santiago nos enseña que es nuestra propia concupiscencia. Dice, nuestras pasiones y nuestros deseos que después que han concebido, dice, dan a luz el pecado. Es el pecado, hermanos, que vive en nosotros, producto de nuestra naturaleza caída y quebrantada. Mis amados hermanos, es evidente que a lo largo de la historia el ser humano no le gusta asumir su responsabilidad ante sus ofensas. Cuando ofende a otro, ¿qué dice? Ah, es porque él se lo merecía. No, es que tú me guiaste a actuar así. No, es que yo soy tranquilo, pero por tu forma de ser, tú me obligaste a hacer esto. Nosotros, hermanos, frecuentemente vemos ese tipo de respuestas. El borracho echa la culpa a las penas de la vida y dice, bueno, es que a mí en la vida no me va bien, yo me siento deprimido, me siento triste, entonces por eso yo me emborracho frecuentemente. El adúltero le echa la culpa a su matrimonio, a su esposa. No, es que esa mujer me trata mal, esa mujer no me atiende, esa mujer no me da de comer, esa mujer más bien lo que me dice son groserías. Y por eso yo busco a otra mujer. Por eso yo tengo a otra mujer.
El ladrón le echa la culpa a la mala situación económica o a la falta de trabajo que hay en el mundo. Mis hermanos, lo cierto es que pecamos por nuestras propias pasiones y deseos, que están bien enraizadas en nuestro corazón. Los versículos 14 y 15 que hemos leído nos lo enseñan. Finalmente, cuando el pecado es consumado, dice que da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. La consecuencia de nuestras acciones son la muerte. Cuando nuestras acciones son rebeldía contra Dios, cuando nos alejamos de Dios, hermanos, debemos entender que no será posible vencer las tentaciones si estamos luchando la batalla de la tentación o la batalla en esta vida bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestra propia filosofía, bajo nuestra propia forma de llevar el cristianismo, hermanos. Nosotros no somos los que hemos inventado el cristianismo. Todo está aquí en su palabra. Pero a veces tenemos esa tendencia de decir, bueno, yo voy a la iglesia cuando yo quiero. Yo voy a contribuir en la obra del Señor cuando yo quiero. Yo voy a abrir la palabra del Señor cuando yo quiero, cuando yo pienso que es necesario. Yo me congrego cuando quiero porque en mi casa también puedo leer la Biblia y también puedo orar. Mis queridos hermanos, es nuestra propia necedad. Eso lo dice en Proverbios 19:3. Mire lo que dice. La insensatez del hombre o la necedad del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, luego contra Dios más bien lo responsabiliza o lo acusa. Se enoja, se resiente. Es nuestra propia necedad la que nos lleva a pecar. Y luego decimos sutilmente, de una u otra forma, Señor, tú eres el culpable de mi caída. Tú eres el culpable de las cosas que me pasan. Pero ¿cómo es Dios? Este pasaje también nos guía a saber cómo es Dios. Dios no es tentador. Dios es santo. Dios no es tentado por el mal. Pero algo adicional, mire lo que dice, versículo 16 al 18. Vamos leyendo. Amados hermanos míos, no erréis. Mire, no se equivoquen. No dejen que la necedad inunde sus vidas. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Dice. ¿De quién? Del Padre de las luces, del Creador de las luces, de las estrellas, del sol, de las galaxias, de todo lo que se ilumina en el cielo. En el cual dice, no hay mudanza. No hay un cambio de mente, no hay un cambio de perspectiva, no debe de corregir sus pensamientos, no hay tal cosa en Dios. No es como la sombra, que la sombra en algún momento está allí y luego se mueve. Dice aquí, no, ni sombra de variación. Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y qué tiene que ver aquí la palabra de verdad en todo esto de las pruebas y las tentaciones? Hermanos queridos, si la palabra de Dios no está frente a nosotros, si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios, no podremos vencer ninguna prueba ni ninguna tentación en esta vida. ¿Y qué es lo que demostramos, hermanos, cuando nosotros rechazamos la palabra? ¿Qué es lo que demostramos cuando nosotros nos rehusamos a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla? Y de eso vamos a hablar más adelante. De no solamente ser
oidor de la palabra, sino también obedecer la palabra, hacedores de la palabra. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros no nos exponemos a esta palabra que dice aquí? Que Él, por medio de su palabra, nos hizo nacer. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos aquí simplemente porque nuestra justicia era suficiente para acercarnos a Dios. No, por medio de su palabra. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír. Y el oír, es decir, la acción de escuchar a Dios, la acción de prestar atención a las palabras de Dios, viene cuando nos exponemos a esta palabra. Ella es como un hisopo. No solamente que es como un jabón que nos limpia, también es como un hisopo que penetra en nuestros oídos y nos da la capacidad de escuchar a Dios cuando nuestros oídos están totalmente tapados. Mis amados hermanos, el rol de las pruebas y las tentaciones en la vida de todo creyente verdadero, genuino, es llevarlo, es guiarlo a recibir un galardón precioso. Un galardón precioso, no en esta vida, no en esta vida, dice el versículo 12, que cuando haya resistido la prueba, que cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis amados hermanos, si nosotros despreciamos la palabra de Dios, lo único que estamos haciendo es acumulando ira para el día del juicio. Si nosotros despreciamos el mensaje del Evangelio, lo único que estamos haciendo es acumulando ira para el día del juicio. ¿Quieres ser salvo en esta mañana? ¿Quieres entregar tu vida al Señor? ¿Quieres decirle, Señor, no quiero vivir más yo, quiero que Cristo viva en mí para poder resistir las tentaciones de esta vida? Para poder vivir en santidad, para poder vivir como es un hijo verdadero de Dios. Acepta la propuesta que el Señor te hace de ser tu Dios, de ser aquel que gobierna tu vida por medio de prestar atención a la palabra de verdad, a la cual si le prestas atención y si permaneces en ella vas a renacer. Por eso aquí Santiago dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fue su voluntad. Pero es tu responsabilidad aceptar el mensaje o rechazarlo. Él de su voluntad quiere que todos se salven. El deseo del Señor es salvar al mundo, hermanos. La Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A todo el mundo. Es decir, Dios demostró su amor a todos por medio de enviar a Cristo. Él expuso a Cristo en una cruz, cruenta cruz, para que todo aquel, es decir, todos tenemos la posibilidad, todos tenemos, hermanos, la opción de encontrar salvación en este mundo por medio de creer en Cristo. Todos tenemos esta gracia de aceptar el don que Dios nos da. Pero quizá llevas muchos años rechazando su gracia y el don que Dios quiere darte. El Señor te hace la invitación ahora. Si eres cristiano, el Señor te hace la invitación para que le prestes mayor atención a su palabra, porque somos, hermanos, a veces perezosos espirituales. Pero nuestro llamado es perseverar en nuestra fe. Nuestro llamado es perseverar en el camino
de la fe. Es perseverar en la salvación. Porque Dios ha destinado eso, hermanos. Si nosotros somos salvos, verdaderamente vamos a seguir adelante. Vamos a perseverar. Vamos a soportar las pruebas y las tentaciones de esta vida. Por eso dice el versículo 12, porque cuando haya resistido, después de tantas cosas que pudieron haber venido, dice, recibirá la corona de vida. Solo en dependencia, mis amados hermanos, de Dios podremos madurar y soportar la tentación cuando venga el día malo. Hay un día malo que se acerca a la vida de cada uno de nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por lo tanto echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y perseverar y permanecer firmes, dice. Mis amados hermanos, no tenemos excusa delante del Señor. Toda tentación que venga a nuestra vida, toda cosa que venga a nuestra vida, que se acerque quizá a derribarnos, si nosotros somos verdaderos hijos del Señor, no pasará esto. Porque el Señor ha vigilado, ha cuidado y nos va a fortalecer para poder pasar ilesos ante la prueba de nuestra fe. Mis amados hermanos, puede ser que el día de mañana la prueba de nuestra fe se manifieste en la tentación de aferrarnos a nuestra vida por negar al Señor. Si nosotros no pasamos las tentaciones de nuestro diario vivir en victoria de la mano del Señor, puede ser que algún día llegue el momento crucial donde la prueba de nuestra fe radique en despreciar nuestra vida. Y quizás seamos tentados a aferrarnos a ella. Por eso estamos preparados, hermanos, para las tentaciones que se vienen más adelante. Este mundo tendremos aflicciones, no pasarán las tentaciones. Mientras estemos en esta vida, las tentaciones estarán allí constantemente. Pidamos al Señor que nos fortalezca. Pidamos al Señor perseverar. Pidamos al Señor permanecer firmes hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner esta petición en las manos de nuestro Señor, que es fiel, para cuidarnos y para darnos salida en medio de toda tentación. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de compartir tu palabra y de escuchar de ella, Señor, que podemos soportar, que tenemos la capacidad para soportar. Yo no sé, Señor, si quizá en este momento hay personas que todavía dicen o que decimos, no podemos soportar la tentación. No hemos podido tener victoria ante la tentación, pero el día de hoy, Señor, tú nos enseñas que estas cosas no las podemos lograr bajo nuestra propia fuerza, sino en dependencia de tu Espíritu Santo, en dependencia de tu palabra, en dependencia de escuchar completamente y continuamente la voz de nuestro buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros queremos seguirte hasta el fin. No queremos, Señor, que nada ni nadie nos separe de tu amor. Y esa es tu promesa. Eso es lo que tú nos enseñas. Que no hay ninguna cosa, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni demonios, ni Satanás, ni la vida, ni la muerte, nada nos puede separar de tu amor. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, Señor, que tú nos cuidas y que tú nos vas a preservar hasta la venida de tu Hijo.
Gracias te damos, Señor, porque todas estas cosas son posibles cuando nos exponemos al mensaje de tu palabra, la palabra por la cual hemos renacido. Te agradecemos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos prepares para seguir luchando, para seguir soportando hasta el fin, como dice aquí, Señor Santiago. Te honramos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Sigamos adelante.